Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crecer sin Drama, donde verán, o siempre les he dicho, que crecer o envejecer, pues no debería ser tan dramático como siempre nos lo han enseñado. Sí, a lo mejor nos hacemos un poquito más lentos y en algunas cosas, pero bueno, si hemos corrido toda la vida, qué padre empezar a disfrutar la vida desde otro punto de vista, con más tranquilidad. Y acuérdense que la segunda parte de la vida también puede ser muy bonita, se pueden seguir teniendo sueños, proyectos y ¿por qué no? Pues a lo mejor hay gente que se vuelve a enamorar, ¿por qué no, verdad? Entonces, bueno, la segunda parte de la vida depende de cómo la vayamos trabajando, pues la podemos ir construyendo. Y bueno, ya saben que me encanta tener invitados que nos aporten muchísimo y hoy, bueno, tengo una invitada de lujo, súper lujo, fíjense. Hoy tengo una invitada que no se guarda nada. Dominga no solo habla sola, también nos habla a todos. Nos habla con humor, sin filtros y tiene más de 200,000 seguidores. Sí, es más, vayan ahorita corriendo a Instagram y busquen Dominga habla solo y verán de quién les estoy hablando. Bueno, pues esta mujer ha convertido su voz interior, esa que muchos callamos, en una forma de liberación. Y bueno, pues ahora voy a tener una entrevista con la creadora Elizabeth Justicia y le vamos a dar la bienvenida a Elizabeth, que es la creadora de Dominga Habla Sola, que es una de las voces más frescas y deslenguadas del universo digital. Y bueno, pues bienvenida Elizabeth, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Pues muy bien. ¿Cómo estás, Elizabeth, desde Barcelona, España? Pues muy bien. Muchísimas gracias por este espacio de voz hacia Dominga. Qué, Gracias. qué bueno, fíjate, voy a leer tu semblanza para que más o menos te conozcan, porque ya presenté a Dominga, ahora voy a presentar a Elizabeth. Y bueno, Elizabeth es licenciada en Bellas Artes en Valencia el 2007, tiene un posgrado en animación tradicional artística y para industria y un máster en producción artística que también lo hizo en Valencia en el 2010. Y bueno, tras acabar el segundo ciclo de publicidad y relaciones públicas en Alicante en el 2009, se adentra en el mundo de la ilustración tradicional y digital con diversos proyectos personales y diferentes exposiciones individuales. Y en paralelo, y durante más de 10 años, trabaja como diseñadora gráfica especializándose en diseño de interfaces y usabilidad, acabando un segundo máster sobre el diseño de interfaces y experiencia de usuario enfocado a web y aplicaciones móviles. Y luego un día siente que necesita darle a su carrera un nuevo enfoque más cercano al aspecto social y decide formarse como técnica superior en integración social. Y a partir de entonces su formación artística se ve mucho más enriquecida. Adquiere conocimientos en arte terapia con diferentes formaciones y compagina el trabajo en diseño gráfico con voluntariados en centros sociales enfocados a mayores y personas con discapacidad física y mental. Y en ese momento consigue aunar ambas disciplinas y ahí aparece su proyecto Dominga Habla Solo, que al día de hoy cuenta con más de 200,000 seguidores en redes sociales y diversos proyectos enfocados al empoderamiento de las mujeres mayores, a la lucha contra el sexismo, el edadismo y pretende plantear una idea de envejecimiento positiva y activa en una sociedad actual en que se enfrentan continuamente a una soledad no deseada. Y bueno, pues la verdad es que está súper interesante, tiene varias publicaciones, tiene cuento infantil, tiene novela gráfica, esta de Dominga Habla Sola que la sacó en el 2023, que está bien padre, que dice, Dominga habla sola, mejor hablar sola que callar acompañada. Y tiene varios proyectos sociales y todo. Bueno, pues la verdad es que me encanta. Y bueno, pues hoy, ¿qué tal si hablamos un poquito? Aquí te tengo unas preguntitas, así que vamos a darle. Preguntas sobre el personaje y esta creación de Dominga.
¿Quién es Dominga y qué te llevó a darle vida? A lo mejor fue catarsis o fue un juego, rebeldía. ¿En qué momento dijiste, bueno, esto que traigo aquí lo voy a compartir? Pues como bien has dicho antes, ¿no? Mi trayectoria es sobre todo como diseñadora gráfica y como ilustradora infantil. Y todo esto conlleva mucho tiempo pues de realización de ilustraciones como muy elaboradas, con técnica que llevan mucho tiempo de ejecución, y el diseño gráfico igual. Entonces, después de acabar integración social y ver ese mundo social como muy por abarcar, y teniendo por otro lado la herramienta de la ilustración, pues sí que pensé crear algún tipo de personaje donde pudiese unir las dos cosas, y mediante ese personaje pues hablar de un poco, como dice Dominga, de lo que me venga en gana, ¿no? De reivindicar. Eso también fue muy dado con la pandemia, con un en nosotros, en lo que nos pasaba y lo que acontecía a nuestro alrededor. Entonces pensé crear un personaje y que ese personaje contase un poco todo esto. Y al final, claro, todo esto que pasa, pues todo esto que me pasa y todas mis opiniones vienen muy creadas también y construidas por mi abuela, que es mi gran influencia y mi gran inspiración. Entonces, lo que sí que tenía muy claro es que el personaje iba a ser el de una mujer mayor, que con su peso y su sabiduría, gracias a la edad, pudiese contar estas cosas desde ese privilegio, ¿no? que supone el envejecimiento y la sabiduría conseguida a lo largo de los años y las experiencias. Y de hecho esa era la segunda pregunta que te iba a decir, ¿por qué un personaje mayor si tú eres una persona bastante joven? ¿Y Pues de dónde sale toda esta sabiduría de Dominga siendo una persona tan joven tú, verdad? Es por tu claro, al abuela. final estoy muy influenciada por mi abuela, porque yo he tenido muchísima relación con ella desde que nací, y luego además con 15 años yo me fui a vivir con ella, y más allá de la relación abuela-nieta, pues nos transformamos en compañeras de piso y en amigas, y eso al final crea una relación muy chula, porque crea un nuevo vínculo de admiración, de compartir desde iguales, de poder hablar de cualquier tema, debatir, compartir momentos, ver películas, y a mí eso me enriqueció un montón y me hizo ver lo importante que es una generación gracias a la cual yo hoy disfruto de una realidad que ella, por ejemplo, no pudo. Y ha sido gracias a toda la lucha y todo lo que han conseguido una generación anterior a mí, que gracias a sus reivindicaciones, a sus luchas, han conseguido nuevos derechos, nuevas leyes, la construcción de una nueva realidad que yo a día de hoy simplemente estoy disfrutando. Entonces, qué menos que ponerlos en valor y visibilizarlos, ya también con el crecimiento un poco del proyecto Dominga Habla Sola, no solamente el personaje, claro. Sí, qué maravilloso. Y bueno, Dominga habla demasiado, pero Dominga dice lo que tú piensas o a veces también dice lo que tú no te atreves a decir. Un poco las dos ¿Cómo cosas, es? por supuesto. Claro. Porque hay algo de liberador de ponerle voz a esta parte interna que pues todas estamos, a veces ocultamos, ¿no? Y sobre todo las mujeres en esta sociedad. Entonces, siento como que le das toda la Ujú. liberación a esa voz, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, Sí. es mucho más fácil mediante el dibujo, para mí al menos, contar todo eso que a veces con las palabras cuesta. Y mucho menos cuando te expones, como es el caso ahora mismo actual, de exponerte ante 200.000 personas que son los seguidores que tiene ahora mismo Dominga, ¿no? Hacerlo de una forma individual, más allá del personaje, pues es mucho más complicado una persona que puede ser tímida, como es mi caso, ¿no? Entonces, gracias al personaje, pues bueno, puedo ser otra y contar. Ya sé, qué chistoso, no pareciera que fueras tímida. Qué padre. Y bueno, ¿cómo ha reaccionado tu comunidad? ¿Qué tipo de mujeres son las que siguen a Dominga? Más o menos, no sé si sepas la generación que la sigue, son mujeres mayores, son mujeres de todas las edades, o sea, ¿cómo es esta comunidad de Dominga? Hay un poco de todo, en la mayoría son mujeres a partir de unos 40 años, 50 en adelante, pero también hay muchas, sobre todo son mujeres, eso sí, en un amplio porcentaje es el de mujeres. Y sí que hay mujeres más jóvenes porque le recuerda a Dominga, le recuerda a su abuela,
hay mujeres de mediana edad porque les recuerda a su madre y hay muchas mujeres mayores que la han descubierto gracias a la hija, gracias a la nieta, que ahora la siguen o que no tienen redes sociales pero la siguen por otros medios porque se apuntan a los talleres, porque asisten a las charlas, porque tienen el libro. Entonces sí que es verdad que son mujeres de unos 30, 40 en adelante y hasta el infinito. Sí. Sí, y me imagino que las mujeres mayores sí se sienten reflejados en lo que dice Dominga, o sea, ¿verdad? Yo creo que sí, o sea, y qué padre, por ejemplo, me encanta todo este trabajo que veo, que es como un trabajo muy intergeneracional, porque bueno, eso que estás diciendo tú de que viviste con tu abuela y pudiste empatizar y como hacer un poco de vínculo, se hizo mucho como este vínculo intergeneracional que pocas veces se está haciendo ahora porque pues ya no se hacen las familias como eran antes, ¿no? Donde se había tanta relación con los abuelos o los nietos vivían con los abuelos, como que ahorita de hecho vamos a hablar un poquito de esta parte de la soledad no elegida o de la soledad de la que sufren muchos abuelos ahora. Entonces, esta parte intergeneracional me encanta y me encanta que Dominga sea presentada a las personas mayores o a las abuelas que tienen nietos, o sea, por sus mismas nietas o por las madres, ¿no? Y se me hace, bueno, yo de verdad la leo y digo, qué bárbara, o sea, es de verdad todo lo que piensas y traes adentro, digo, bueno, yo que ya estoy así un poquito más, más adelantada en edad, está maravillosa. Entonces, ¿tú te esperabas que tantas personas se sintieran reflejadas con todo lo que dice Dominga? Que va, para nada. Yo creé el personaje sin ningún tipo de pretensión de crecimiento. Yo estaba en mi perfil como ilustradora infantil, diseñadora gráfica, y era un poco un hobby, una afición de eso, de hacer algo como más ligero, más fácil, más rápido en ejecución en cuanto a técnica, porque es línea y un poquito de color. Y era un poco, como has dicho, no para sacar y desahogar. Y simplemente lo empecé a compartir solamente con mis amigos y mi familia. Lo que pasa es que, bueno, empezó a llegar a mucha gente, se empezó a compartir por muchísima gente, me empezaron a llegar muchos comentarios, muchas propuestas de colaboración, empezaron a ver a Dominga como un personaje que podía ser muy valioso a la hora de ser la imagen o la voz de muchas campañas desde ayuntamientos, desde entidades sociales y demás, como voz de personas mayores, ¿no? O campañas de sensibilización enfocadas a ellos, para tocar temas como el edadismo, como la soledad no deseada, como la importancia del empoderamiento en las personas mayores. Entonces empezó a ser como un poco símbolo casi y es verdad que llega el punto en el que, bueno, sobre todo las mujeres mayores se identifican con Dominga y eso ocurre mucho, por ejemplo, cuando hago talleres con personas mayores, algunos son mixtos y otros con mujeres, y todos esos talleres siempre consisten en un abordaje gráfico con las viñetas de Dominga para hablar de X tema y que sea un taller dinámico y demás. Cuando acabamos los talleres siempre hay mujeres que llaman Domingas, diciendo yo soy una Dominga, yo soy igual que Dominga, hoy aquí todas somos Domingas. Entonces, coger el término Dominga como sinónimo de mujer mayor empoderada, que dice las cosas que quiere decir, que está en la vida como quiere estar, que envejece como le da la gana, pues para mí es súper bonito y súper halagador, imagínate. Así es. Oye, yo por ejemplo, yo tengo 59, pero bueno, cuando yo estaba más joven, la pregunta a la que voy es, tú que estás tan joven, no sé cuántos años tengas, pero que te ves muy joven, ya tenías, antes de crear a Domingo, cuando la empezaste a crear, ya tenías en mente como todas estas problemáticas que sufren las personas mayores en la sociedad, todas pues también estas políticas de derechos que todavía no tienen, o el edadismo, el viejismo, todo este tipo de cosas, ¿ya lo tenías identificado o lo fuiste descubriendo a través de Dominga? Pues un poco ambas cosas. Gracias a la convivencia con mi abuela, yo he sido muy consciente, ¿no? De que una persona en cuanto envejece deja de ser tan visible.
al menos para la sociedad. También eres consciente, pues yo soy muy cinéfila, en el cine, en las series, eres muy consciente de que las personas, sobre todo las mujeres mayores, empiezan a desaparecer de papeles protagonistas. Y cuando vuelven a aparecer es para hacer de abuela de, nunca para ser protagonista de una película. De este tipo de cosas sí que he sido consciente y a la vez de, bueno, de un montón de problemáticas que se enfrentan personas mayores a la hora en su rutina o su día a día, como puede ser la soledad no deseada, como puede ser enfrentarse a una situación de dependencia, de ir y tener que ir a una residencia de mayores cuando quieren permanecer en casa. Este tipo de problemáticas siempre las he comentado con mi abuela. Mi abuela sí que ella ha vivido sola en casa siempre, pero bueno, hemos comentado muchas situaciones de vecinas, de amigas, de tiempos atrás, de un futuro de cómo va a ser. Entonces he sido como he estado muy presente, o lo he intentado, también por esa empatía con mi abuela, ¿no? Y a la vez pensando en cómo puede ser mi futuro. Entonces, quizá eso me abría un poco la vista. Es verdad que al empezar a desarrollar el proyecto Dominga Habla Sola, pues me he metido muchísimo más en estos temas, he leído mucho más, he investigado mucho más para ser también mucho más consciente de cosas que se me escapan, claro, porque al final yo era consciente de lo que veía, pero sin empezar a estudiarlo. El hecho de meterme más en el tema me ha hecho abrir las miras a mucho más en este mundo, claro. Qué bonito, porque te digo que a lo que iba yo cuando te decía lo de mi edad y cuando era joven, pues sí, cuando era joven como que yo no estaba tan consciente de eso hasta que vas creciendo y te vas dando cuenta que te empiezan a relegar ya por la edad. Para empezar ya no te aceptan en ningún trabajo y muchas cosas, ¿verdad? Entonces las empiezas a ser conscientes y es cuando dije yo, ay no, yo no quiero, o sea, yo tengo que hacer algo para cambiar esto, pero yo te veo a ti y entonces me encanta porque tú también eres una voz no nada más para las personas mayores, sino para todas las generaciones, porque estás jalando gente de todas las edades, ¿sí me explico? Entonces, porque por ejemplo, yo me pongo en el micrófono y me veo pues ya con mis canas y a lo mejor mucha gente joven va a decir, bueno, ¿qué me puede decir ella? Y qué interesante puede tener ella para mí. Pero te ven a ti y luego tú los adentras a estas generaciones y se me hace tan bonito y tan genial que bueno, yo ahorita que veo, no lo hiciste con ninguna expectativa ni nada, pero qué boom has generado, qué bárbara. La verdad que sí. Y al final, si te paras a pensarlo bien, el hecho de empezar este movimiento como desde mi edad, ¿no? Como dices, al final tiene incluso un punto egoísta, porque es un futuro al que espero llegar. Yo quiero llegar a vieja, yo quiero llegar a muy vieja y quiero llegar a un futuro siendo yo vieja y que sea un futuro amable y fácil y que sea como yo quiera y que nadie me imponga la vejez que la sociedad me diga que tengo que tener. Entonces quiero llegar a ese envejecimiento libre, que es un poco el que intento transmitir desde la filosofía de Dominga, ¿no? Por eso casi que puede tener un punto egoísta de, como yo quiero llegar, vamos a solucionar las cosas para llegar de la forma más amable posible. No, pero qué padre, porque tú estás ya viendo, bueno, pues que realmente esto del envejecimiento, pues es un hecho que se está dando a nivel mundial e incluso también, si no nos damos cuenta, pues es una problemática a final de cuentas también, porque creo que muchos países no están preparados o no estuvieron preparados para este boom de envejecimiento de tanta gente. Pero, por ejemplo, nosotros en México, yo que estoy ahorita también adentrándome mucho en este tema, que veo que en España pues ya nos llevan delantera porque es un país muy envejecido, pero pues en América Latina vamos corriendo para allá. Entonces, si no volteamos a ver lo que están haciendo ustedes, que ya nos llevan delantera, y copiar estas modelos que les están funcionando, pues la verdad yo no sé dónde vamos a llegar. Entonces, por eso me parece tan importante lo que estás haciendo tú y lo que hacen en España. Y pues darlo a conocer a nivel mundial, ¿verdad? Esto se me hace súper importante. Y bueno, por ejemplo, otra cosa, aquí en mi podcast hablo mucho, en este podcast de Crecer Sin Drama, sobre todo esto que tiene que ver con el cambio del cuerpo y todo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vive Dominga e incluso cómo vives tú esto de envejecer con libertad?
Pues de la mejor forma posible. Al final, el envejecimiento supone muchas cosas, tiene muchos pros y muchos contras. Evidentemente, estamos en una cuenta atrás, vamos a acabar en algún momento y esa es la gran amenaza, ¿no? del envejecer. Pero a la vez nos proporciona muchísimas cosas, un aprendizaje, una experiencia, un tomarnos las cosas desde un punto diferente. Entonces, si solamente, o sea, si vemos el envejecimiento con esos dos grandes pesos, desde la experiencia adquirida o la sabiduría adquirida gracias a los años, a lo que nos pasa, y cómo nuestro cuerpo cambia, creo que esta experiencia nos da una perspectiva increíble para mirar ese cuerpo y verlo con cero prejuicios, ¿no? Diciendo, es un cuerpo que me sigue permitiendo estar aquí. Entonces, al final, ¿qué más darán? Las canas, las arrugas, las pieles más flojas y las carnes más caídas. Porque lo que está pasando es que el cuerpo está cambiando, adaptándose un poco a cada época, y al final, por mucho que nuestro cuerpo cambie, sigue siendo un cuerpo funcional que nos permite seguir aquí. Siempre y cuando, evidentemente, no estoy entrando en cuando la enfermedad nos hace dependientes 100%, sino un envejecimiento tranquilo, libre, con un físico cambiante. Pero gracias a esa experiencia que hemos acumulado podemos vernos y ver que la belleza es otra cosa. Que la belleza puede estar en las canas y en las arrugas, porque la belleza está en ese cuerpo que nos permite seguir amaneciendo cada día y tomándonos un vino en una terraza si nos apetece o yendo al cine con las amigas. Entonces, al final, bueno, yo no sé si lo hago desde un privilegio ahora mismo con mi edad, pero yo a mi abuela siempre la he visto disfrutar de ella, de su momento vital, dando igual los años que tenga y cumpliéndolos con orgullo incluso. Entonces, bueno, esa es un poco la idea que intento transmitir desde Dominga. Exactamente. Entonces, tomando eso como en cuenta, ¿qué cosas ya no está dispuesta a aguantar Dominga? Pues sobre todo la presión estética hacia la mujer mayor, esa presión que vemos que nos viene en la publicidad, que nos viene desde el cine, que nos viene desde las modas, donde parece que la belleza caduca, que una persona no puede ser bella cuando tiene arrugas o cuando tiene canas o cuando tiene marcas. Todo eso me parece horrible. Porque evidentemente el gusto se educa y la belleza es súper subjetiva. Entonces, ¿quién nos ha dicho que algo bello no es algo viejo? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede serlo? Nos dicen, nos educan el gusto por temporadas incluso, nos van diciendo qué se lleva, qué es lo que prima en la moda. ¿Por qué tenemos que dejarnos influenciar hasta tal punto de cambiar de gustos cada 3 meses, que sale una temporada nueva en la moda? Todo eso me parece horroroso. O al menos que no quiero juzgar, ¿no?, el mundo de la moda, pero al menos que no salpique tanto a una presión estética hacia nuestro cuerpo. Eso es lo que no deberíamos dejar, ¿no? Sí, fíjate qué curioso. Precisamente di una conferencia el viernes y les comentaba esto, y justo ese mismo ejemplo de la moda les comenté como para que entendieran un poco. Les digo, es que cómo nos manipulan de tal manera a que, bueno, ahorita la tendencia es el color café. Entonces, si el año pasado fue el verde ya no es bonito, ya se ve feo, ya pasó, entonces ahora es el café. Y entonces digo, y está bien, ok, la que lo quiere usar, nada más estar consciente de que es pues a final de cuentas una manipulación, ¿verdad? Porque si a ti te gustaba el verde, ¿por qué no vas a seguir usando el verde? Ah, no, porque ahorita es el café el bonito. Entonces le digo, es lo mismo con la edad, y es lo mismo con las arrugas, y es lo mismo con las canas. Y siempre les digo, la belleza es aprendida. Sí, porque depende de donde te toque vivir, también depende qué es el estándar de belleza. Entonces, todo es una manipulación de acuerdo a donde te toque vivir. Entonces, O pues, incluso sí. si diferenciamos, ¿no?, entre mujeres y hombres, no es lo mismo un Claro. hombre con 75 años que una mujer con 75 años. La presión es diferente. George Clooney, no sé qué edad tiene, pero ahora mismo está haciendo anuncios de café con canas, con arrugas y con pijama anunciando café. Y Así las es. actrices de esa misma edad anuncian cremas antiarrugas perfectamente arregladas, maquilladas y peinadas, porque no pueden permitirse salir en pijama y no pueden permitirse anunciar café, porque lo que están anunciando es una crema antiarrugas con esa edad. Sin embargo, el hombre no se le juzga porque tenga 75 años, porque lo que nos está diciendo es qué bueno está este café. Y te lo digo con Exacto. mis canas, mis arrugas y mi pijama puesto. Exacto.
Oye, de hecho, acabo de ver, no sé, a George Clooney, lo acabo de ver en una foto que se había teñido el cabello para algo. Y entonces vi que todas las, haz de cuenta, me puse a leer los comentarios y todas, no, es que porque te pintaste el pelo, te veías mejor con canas, ahora pareces señor. Bueno, y yo dije, pero si hubiera sido una mujer, claro que al revés, ¿verdad? Entonces dices, no, qué increíble. Pero bueno, a ver, Dominga es irreverente, es honesta, sin maquillaje. ¿Sientes que hay una potencia única en llegar, bueno, en llegar a esta edad sin permiso para ser quien se es? Creo que así debería ser. Creo que deberíamos empujar todas y todos hacia un envejecimiento libre. Y cuando me refiero a libre, es un poco eso, ¿no? ¿Activo o no activo? ¿Con canas o sin canas? ¿Vistiendo de color café o vistiendo de color verde? Es un poco eso, ¿no? Entonces creo que es un poco hacia donde deberíamos empujar para quitarnos pues todo eso que vamos arrastrando durante años, que cuando cumplimos 20 años ya estamos en ese círculo de presión estética, de operaciones estéticas, de arreglarnos para el otro. Creo que cuando cumplimos cierta edad, una de las cosas buenas de esos pros es quitarnos todos estos prejuicios. Pero vamos, que nos sigan contra nosotros, ¿no? Llegamos un poco a esa seguridad que nos dan los años y gracias a la cual deberíamos como cerrar la puerta a esa presión y envejecer como nos dé la gana, porque nadie de los que están mandándonos tienen más edad que nosotras cuando cumplamos 80 años. Un publicista de 40 años no es quien para decirnos cómo debemos ser de viejas, estando nosotras con 80, ¿sabes? Entonces, bueno. Así es. Y bueno, a ver, hay otra pregunta. ¿Qué cosas nuevas aparecieron ahora sí en tu vida de Elizabeth después de que creaste Dominga que tú no esperabas? A lo mejor, no sé, cambió tu forma de trabajar, de crear, de amar. O sea, ¿con Dominga ha cambiado algo en Elizabeth? Pues con Dominga, gracias al proyecto de Dominga, he conseguido unir dos mundos que en un principio eran diferentes. El mundo del arte, de la ilustración, que yo lo hacía enfocado hacia un público en concreto, y el mundo social, en el que yo estaba, bueno, después de haber estudiado el técnico superior en integración social, estaba en un voluntariado en un centro de mayores y personas con discapacidad intelectual y física. Entonces eran dos mundos muy distantes y con Dominga he conseguido unirlos y dedicarme plenamente a esa unión de proyectos que en sí se llama Dominga Habla Sola ahora mismo, ¿no? Con la realización de talleres, de charlas, de viñetas para colaboraciones. Y otra de las cosas que no me esperaba para nada era que hace un par de años se ha puesto una escultura de Dominga aquí en España, en Soria. Okay. Entonces, claro, para mí el hecho de crear un personaje sin pretensión, sin que sea nada, y que a día de hoy sea una escultura que la gente visita, que se sienta con ella en un banco, que se hacen fotos, que me las mandan, que las veo publicadas por ahí, pues eso es maravilloso, claro. Es increíble, no, yo vi la escultura y yo, wow, yo quiero una en México así. Ojalá, ¿eh? ¿Te imaginas? Está increíble, ojalá que de verdad Dominga se recorra en todos los países y sea así tan conocida y haya muchas... Bueno, hay Sí. un proyecto, aún no está, no puedo contar mucho, pero aún está ahí de ir a México, o sea que quizá... Ay, sí, está genial. De hecho, fíjate, me acaban de preguntar que si con proponer gente para la feria del libro de Monterrey, que tengan que ver con proyectos de longevidad. Ya tengo a Dominga. Fíjate, voy a proponer ¿Cuándo es la feria? es en, creo que octubre es la feria, o septiembre, octubre, por ahí. Sí. Pero fíjate, no estaría mal. Ahorita, de hecho, ahorita antes de que me vaya de aquí, les voy a mandar el WhatsApp, porque eso estaría genial, de verdad, maravilloso. Pero bueno, oye, Elizabeth, ¿y cómo te llevas con la exposición en redes? ¿Ha cambiado algo tu identidad en tu día a día? ¿Qué ha pasado con todo esto que no esperabas? Pues eso sí que ha sido más cambio, porque yo antes sí que tenía perfil en redes sociales, pero no apenas salía mi cara, ni salía yo, salía mi trabajo como ilustradora, pero la ilustración en sí, ni siquiera yo. Y con Dominga empecé también así, Dominga era
yo era anónima totalmente. Quien hablaba era el personaje. En un principio cualquier colaboración era desde el personaje. Yo no hago stories o reels donde aparezca yo. Aparece siempre Dominga hablando, el dibujo y su bocadillo, y ella va contando cosas. En ningún tipo de colaboración aparezco yo, pero claro, desde la publicación del libro y por lo tanto presentaciones del libro o alguna charla o algún evento, más allá de los talleres, porque los talleres son más íntimos y pequeñitos, pero alguna participación en congresos o ya te digo, presentaciones del libro sobre todo, pues claro, estoy como más presente, y eso abruma mucho porque no te esperas que venga gente que quiera conocerte o que tenga curiosidad por ponerte cara porque conocen a Dominga y quieren saber quién hay detrás. También eso a veces me da como incluso inseguridad porque temo defraudar. Una cosa es Dominga y a quien estás conociendo, al personaje, con su forma de ser, con su físico. Yo no tengo nada que ver con Dominga. Entonces es ese miedo a defraudar a quien quiera descubrir quién hay detrás, ¿sabes? Pero bueno, pues ahí vamos poco a poco. Sí, sí, te digo, de hecho a mí me pasó que empecé a ver las viñetas de Dominga y te empiezo a seguir y así, y luego vi que tú eras la creadora y yo, ay, qué joven, pero ¿cómo piensas? O sea, como que fue de que, ay, pensé que había alguien más mayor detrás de Dominga, y de repente veo que es una persona muy joven y yo, wow, pero a mí la verdad se me hizo genial, o sea, se me hizo genial porque dije, qué increíble que una persona tan joven esté haciendo este trabajo, o sea, porque te esperas que lo haga personas, por ejemplo, a mí cuando ya estás en esta edad y que empiezas a luchar porque pues tú ya estás en esta edad y luchas por derechos y eso, ¿verdad? Pero cuando estás joven pues estás pensando en otra cosa, estás pensando en la vida, no sé, a lo mejor la gente que quiere tener hijos o en los hijos, en la crianza o lo que sea, pero como que ¿quién está pensando en darle la voz a las personas mayores a esta edad? Entonces sí, a mí se me hizo wow, o sea, genial, me encantó, me encantó. Gracias. Al final lo que yo estoy pensando es en mi proyecto. Pasa es que mi proyecto es el que es, pero, Claro. pero lo que más me llena es llevar a cabo mi propio proyecto creado por mí, con un personaje creado por mí que la gente quiere, que le cae bien a la gente. Entonces, claro, toda mi energía y mis ganas se van ahí. Así es, qué lindo. Oye, bueno, y ahorita tú que eres tan observadora, ¿crees que las mujeres mayores hoy tenemos como un lugar distinto en lo digital o nos ves como luchando por nuestra visibilidad y por una voz propia, o tú ves como que sí necesitaban ese empuje de alguien para hacerlo? Como que, por ejemplo, yo acá veo que si no les hablas de la temática, que si no les haces ver del edadismo, que si no les haces ver todo esto, como que están envueltas en lo que los va llevando la sociedad, y hasta que uno les habla de cómo están las cosas, de cómo están los derechos, de cómo está la manipulación, siento que les cae el 20. No sé si tú eso lo has notado o en España ya van más adelantadas o... No, qué va. Lo noto sobre todo en los talleres. Cuando hay un taller, por ejemplo, de edadismo, o una charla que tengo que se llama La vejez según Dominga, donde abordamos varios temas, el edadismo es el término que menos suelen conocer. Hay de todo, evidentemente. Hay hombres y mujeres muy puestas y muy reivindicativas y muy en la lucha. Pero luego hay otros que no, que como bien dices, la rutina y el día a día les va llevando y pasan del cuidado de los hijos con el marido, el cuidado de nietos, y siguen estando en su rutina como cuidadoras, como eso que nos han enseñado desde ser mujer, que es estar para el otro, agradar y servir y cuidar. Entonces, cuando les abres un poco los ojos en los talleres, les hablas de lo que es el edadismo, les pones, lo bueno de un taller con Dominga es que es como con viñetas y situaciones que Dominga vive. Entonces, ver un poco pues cómo salpica el edadismo a la sanidad, al de día a día, a la presión estética, como decíamos antes. Y cuando se lo haces ver tan claro con un ejemplo práctico, pues ahí es cuando entienden y cuando les parece mal y cuando se dan cuenta y abren los ojos y ya eso les molesta, y ya entonces a partir de ahí sí que están como más con el ojo avizor para intentar denunciar esas cositas pequeñas que pasan en su día a día. Entonces, por Exacto. eso es necesario como seguir hablándolo, seguir diciéndolo, seguir haciendo talleres y charlas, este tipo de contenidos como tu podcast. Creo que son súper necesarios porque hace falta abrir muchísimo los ojos. Siempre va a ser poco.
Así es, de hecho, también cuando les hablas de que, ok, el edadismo de la sociedad hacia uno, pero también el autoedadismo, que uno mismo se impone porque pues ya lo traes introyectado y entonces, bueno, es que yo a mi edad ya no puedo hacer no sé qué, y dices tú, no, claro que no, pero bueno. Tengo una viñeta que creó bastante dilema, porque sí que sale Dominga y su amiga en un banco y sale una tercera. No se sabe de qué han hablado previamente, pero esa tercera dice, al final no voy a ir, porque ya soy mayor para eso. Y entonces Dominga le dice, no eres mayor, eres aburrida. Y la otra le contesta, ¿qué es peor? Porque claro, es como, no cojas yo ya soy mayor para eso, que es lo que te están diciendo constantemente la sociedad, para no ir, para no hacer. Si no lo haces o no vas, es porque no quieres, porque no te apetece, porque te duele lo que sea, porque no quieres y punto. Pero no por el que dirán, no porque la sociedad te haga ver que no. Entonces, como bien dices, ese autodadismo es el que más cuesta muchas veces de vencer. Y esa viñeta creó mucha controversia porque no se entendía bien o la gente no veía, sobre todo el autodadismo, que era lo que yo intentaba denunciar de una forma más sutil. Exacto, el autodadismo, sí, que ese es el más difícil porque es el que traes como el deber ser de lo que te dice la sociedad, entonces te privas de tantas cosas nada más porque alguien te lo impuso, no. Por ejemplo, en tus talleres, cuando ves a gente que ya pasó los 60 o están más grandes, tú, por ejemplo, ¿qué les dices cuando ellas tienen este autoedadismo, que sienten que ya se les pasó el tren para reinventarse, para crear o para mostrarse al mundo? ¿Cómo les manejas a ellas en el taller que no se ha acabado la vida? Claro, una de las preguntas que les hago es ¿qué quieres ser de mayor? Para hacerles ver la cantidad de años que quedan por delante, porque esa pregunta nos la solemos hacer de niños o nos la solemos hacer cuando empezamos a estudiar en la universidad. Y de niños a lo mejor tenemos 10 años y acabamos de estudiar la carrera con 25, por ejemplo, ¿no? Pasan 15, 20 años, 30, hasta que empezamos a trabajar, desde que hemos decidido qué queremos ser hasta que empezamos a trabajar. Con 60, si te hago esa pregunta y te planteo a 20 años, como cuando te lo planteaba cuando eras niño, a 20 años te quedan muchísimos años para hacer cosas. Entonces, que con 60 o 65 me digas que ya nada, y te quedan 20 años para llegar a los 85, creo que pues, se pueden hacer muchas cosas. Entonces lo que le planteo un poco, les hago ver también con viñetas de Dominga, es esos años que quedan, la importancia de mantener un objetivo, para una ilusión, para que nuestro envejecimiento tenga sentido también, porque sin un objetivo sí que perdemos muchísimo el sentido del día a día, ¿no? Entonces la importancia de mantener objetivos e ilusiones a cualquier edad, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Vamos a estar lo menos aburridos posible ya que estamos, ¿no? Así es, totalmente. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué has aprendido de ti misma desde que Dominga empezó a hablar en voz alta? De mí misma. Bueno, he aprendido la importancia de la empatía. Creo que si en el mundo hubiese, que es algo que no me había parado a pensarlo de una forma tan evidente, creo que si tuviésemos más empatía el mundo iría mucho mejor. Y creo que también si he visto la gran importancia que tienen los encuentros intergeneracionales. Yo lo daba por hecho, el hecho de vivir con mi abuela no me había planteado, ¿no? Una relación intergeneracional, los frutos que puede dar. Eso es algo que he aprendido viendo un poco lo que ha provocado mi encuentro personal, ¿no? Con mi abuela. Y entonces creo que una de las cosas aprendidas es que es muy importante escuchar a la persona mayor y coger esas ideas y con las energías de las personas jóvenes llevarla a cabo. Creo que entonces crearíamos un mundo mucho más enriquecido y muchísimo mejor, con muchísimos más avances, pensando un poco en todos y no solamente en una generación más joven. Y no sé, creo que se podrían crear muchísimas más cosas de las que estamos creando ahora mismo, desde ese encuentro intergeneracional, me parece a mí. Así es, pues qué bonito. Pues muchas gracias, Elizabeth. No sé si quieras complementar con algo para terminar el episodio.
Bueno, creo que ha sido una conversación bastante completa. Hemos hablado un poco de todo. Invitar a la gente que no conoce a Dominga que la busquen en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. La encontrarán como Dominga Habla Sola. Y bueno, les invito un poco a conocerla, más que a mí, que la conozcan a ella, que tiene mucho más que decir y lo dice de una forma mucho mejor que yo, mostrando su universo. Y nada, y que quien quiera escribirme, si la encuentran y le parece bien, mal, estaré dispuesta y encantada de leerles y escucharles. Qué maravilloso. Y que busquen también el libro. Me imagino que debe de estar en Amazon. Se llama Dominga Habla Sola. Sí, en Amazon creo que solamente se envía a España. Aquí en España se puede encontrar en cualquier librería y se puede pedir. Pero para envíos internacionales hay una plataforma que se llama buscalibre.com y ahí da igual donde estés que lo pueden enviar. Da igual el país en el que estés, en plan internacional, se puede enviar sin problema. O sea que por ahí también. Ok, y dinos dónde está la escultura para la gente que visita Barcelona, que la vaya a ir buscar. Está en Soria. Ah, está en Soria, sí, sí es cierto, dijiste. Está en Soria ciudad. Ahí está, hay un parque enorme en el centro de la ciudad que es la dehesa y ahí la puedes encontrar y sentarte con ella un ratito. Ay, qué padre. Bueno, pues tendremos que ir a Soria ahí a retratarnos con Dominga. Y bueno, pues la verdad es que me encantó platicar contigo y presentar a Dominga, porque fíjense, Dominga Habla Sola, bueno, todas sus reflexiones ahí andan flotando en el aire como semillas. Fíjense, algunas germinan en quien las escucha, otras en quien las repite y unas cuantas se quedan vibrando en el pecho sin necesidad de respuesta. Dominga no pregunta o reflexiona para que le contestes, sino para sacudir certezas, para abrir rendijas. Sus reflexiones no son un examen, sino una invitación a mirar distinto, a dudar con ternura y a pensar fuera de un guión o fuera de la caja. Así es, así es. Pues esa es Dominga, búsquenla, de verdad es genial, maravillosa. Van a ver que se van a identificar, se van a reír, van a llorar con ella. Y bueno, pues yo tuve un gusto enorme de platicar con Elizabeth Justicia, la creadora de Dominga Habla Sola. Y bueno, esperamos pronto tenerla acá en México. Y pues muchísimas gracias, Elizabeth, de verdad agradezco mucho este tiempo que nos has dado aquí en el podcast Crecer Sin Drama. Acuérdense todos los que me siguen en redes, en Instagram estoy como Josefa Villanueva, o soy Josefa más bien, o Pepita Villanueva. Soy Josefa o Pepita Villanueva, les va a salir la misma persona, soy yo. En YouTube todas las entrevistas están en mi canal, se llama Josefa Villanueva. En Facebook igual soy Josefa y en TikTok Pepita Villanueva. Y bueno, pues esas son todas las redes que tengo. Muchísimas gracias a todos y los veo en el próximo episodio. Bye.